Episodio 1, donde ya no hay Dios. Queda la palabra. El fin no llegó con fuego ni trompetas. ¿Llegó con tinta? Y con la última pregunta jamás escrita. Han pasado 7 años desde que Lía desapareció al escribir el nombre. No quedó tumba, ni cuerpo, solo un eco grabado en la piel de los que alguna vez creyeron. El cuaderno vivo, ahora cerrado, ha viajado de mano en mano, sin abrirse, como si esperara algo, o a alguien. Los templos están vacíos. La iglesia ya no existe. Solo quedan ruinas. Y personas que susurran versos en lenguas que no aprendieron. Pero el mundo no está en paz. Está suspendido. Sin Dios. Sin infierno. Sin oración. Solo con una página en blanco. Que todos sienten en su pecho. Y en un pueblo olvidado del sur. Un niño sin nombre. Comienza a escribir sobre las paredes con los dedos. Aunque nadie le enseñó a leer. Cada noche. Dibuja símbolos con barro. Y al amanecer. Las personas que los ven comienzan a recordar cosas que no vivieron. Una mujer recuerda un aborto que nunca tuvo. Un anciano llora por una esposa que jamás conoció. Un niño de 5 años habla sobre el día que crucificaron a Lía. Aunque nadie se lo contó. Los reescritos, dispersos por el mundo, sienten una vibración. No es un llamado. Es el primer latido del evangelio final. Y todos repiten la misma línea. Sin saber por qué. Ella no fue el fin. Ella fue la llave. En lo más profundo del Vaticano caído, un sótano olvidado se abre por sí solo. Dentro, una cruz invertida, sangra por las puntas. Y en el techo, la frase reaparece. El que quiera comprender este evangelio, deberá olvidarlo todo. Episodio 2, los que escuchan con la sangre. Ya no basta con leer. Ahora hay que sentir. Lo que aún no ha sido escrito. El mundo no colapsó. Muto. Los antiguos creyentes, los que rezaban al Dios callado, vagaban como sombras, sosteniendo libros que ya no hablaban. Los templos seguían en pie, pero vacíos de presencia, vacíos de fuego, vacíos de fe. Mientras tanto, otro grupo comenzó a crecer en silencio, los que escuchaban con la sangre. Nadie los organizó, nadie los predicó, simplemente despertaban una mañana, con un zumbido bajo la piel, una vibración que no era dolor, era texto, y lo más perturbador, todos escuchaban frases distintas. Una mujer ciega en Colombia escuchó: «Aún no has nacido». Un ex sacerdote en Dublín oyó: «Tu silencio era una oración que nunca entendiste». Un niño en Ruanda sintió en su brazo izquierdo: «El evangelio ya no está en el cielo, está en ti». Estos nuevos portadores del eco no hablaban, no escribían, revelaban. Y eso atemorizaba a los otros, los que solo confiaban en lo escrito, lo estructurado, lo que tenía página y márgenes. Se llamaban a sí mismos los literales. Gente que recogía los restos del antiguo canon y los reconstruía con miedo. Querían orden, querían dogma, querían callar la nueva vibración, antes de que contaminara lo que quedaba de su mundo. Una noche, ambos grupos se encontraron, no en un campo de batalla, sino en un teatro de ruido en Sicilia, donde el eco del cuaderno vivo resonaba en las paredes. Los literales llegaron con fuego, los de sangre, con silencio. Y cuando se les pidió que eligieran una única frase para justificar su fe, uno de sangre dijo sin mover los labios: «No creo». Recuerdo. Los literales se lanzaron sobre él. Pero antes de tocar su cuerpo, sus manos comenzaron a escribir solas, sobre su propia piel, palabras que no conocían, lenguas que sus antepasados ocultaron. Y cayeron, no muertos, desbordados. Episodio 3, el ateo que fue elegido como verso. No hay mayor acto de fe que aquel que nace en quien nunca creyó. Se llamaba Andrés Roca. Es profesor de filosofía. Es militante del pensamiento racional. Ex todo. Vivía solo en una cabaña sin cruces. Sin libros santos. Sin preguntas trascendentales. Para él, el universo era un accidente bien ordenado. Nada más. Nada menos. Pero una noche, el cuaderno vivo apareció en su puerta. Sellado. Respirando. Andrés no lo abrió. Lo quemó. O al menos lo intentó, porque el fuego lo evitó. Las llamas se retiraron, como si reconocieran algo más grande que ellas. Y desde la chimenea apagada, una línea se formó en las brasas. El que no cree, es espacio sagrado para la palabra pura. Andrés no huyó, no se convirtió, pero tampoco pudo dormir. Esa noche soñó que caminaba por una biblioteca sin techo, y cada estante tenía libros con su nombre, pero estaban vacíos. En medio del pasillo, una niña, con la piel cubierta de frases vivas, le entregaba una pluma hecha de hueso, y le decía: «Tú no fuiste hecho para leer, fuiste hecho para empezar».
Al despertar, el cuaderno seguía allí, y en la primera página, una sola palabra escrita en sangre que no era suya. Aceptado. Los literales lo buscaron. Lo consideraban una amenaza. Un impostor. No cree en nada, gritaron. ¿Cómo puede él portar la palabra? Pero los de sangre lo protegieron. Porque sabían algo que los otros no. La fe verdadera no nace de la tradición. Nace del vacío. Andrés, sin quererlo, comenzó a escribir. No con tinta, con negación. Cada vez que decía no, el cuaderno respondía con un sí. Cada vez que dudaba, la página brillaba más fuerte. Hasta que comprendió. Él no era el autor. Era la resistencia que la palabra necesitaba para manifestarse. Episodio 4. El precio de escribir lo sagrado. Todo aquel que escribe lo eterno debe soltar lo que lo hizo humano. Desde que Andrés aceptó la pluma, el cuaderno vivo no se detenía. Cada frase escrita, cada palabra revelada, abría puertas en otros. Sanaba, iluminaba, movía montañas internas. Pero con cada línea, Andrés olvidaba algo de sí. Primero, pequeñas cosas. El color exacto de los ojos de su madre. El sabor del café que solía odiar. El nombre de su primer amor, aunque aún conservaba la cicatriz. Luego, los rostros, los días, los porqués. ¿Qué me está pasando?, preguntó con voz rota. Una mujer de los de sangre le respondió, mientras cubría su pecho con versos vivos. Estás escribiendo lo que el mundo necesita. Y para eso, tienes que dejar espacio. Andrés quiso resistirse, clamar su derecho a la memoria, a lo íntimo, a lo que no se comparte. Pero el cuaderno, como si lo escuchara, se cerró, y en la tapa apareció una frase, que no estaba antes. La palabra no puede habitar, donde aún queda apego. Esa noche, Andrés soñó que volvía a ser niño. Corría por un campo abierto, riendo, sintiéndose real, pero al mirar sus manos, estaban hechas de frases, y el viento las arrancaba una a una. Al despertar, gritó, no quiero desaparecer en el texto. Pero ya era tarde. Su voz era parte del texto. Rafael, que lo observaba desde lejos, susurró, todos los elegidos pierden algo. Tú estás perdiendo el yo, para que otros puedan encontrar el suyo. Y entonces Andrés entendió. No hay evangelio que no exija una cruz. Y la cruz de él era olvidar quién era, para escribir quiénes seremos. Episodio 5. El hombre que se volvió página. Hay quienes nacen para hablar, y otros que son elegidos para ser escritos. Andrés ya no recordaba su nombre, ni su voz, ni su rostro. Solo recordaba el temblor del cuaderno, cuando estaba cerca, como si la propia palabra tuviera ansiedad por salir de él. Ya no escribía con tinta, ni con dedos. Escribía con presencia, con cada paso. Las piedras grababan frases, con cada respiración. El aire se llenaba de fragmentos invisibles, que los niños repetían dormidos. Los reescritos lo seguían, pero no lo llamaban profeta, ni líder. Lo llamaban la página que anda, porque Andrés ya no hablaba. Solo vivía para ser escrito. Una mañana, despertó con su piel cubierta de símbolos, desde la nuca hasta los talones. Cada uno correspondía a una historia que él jamás vivió, pero que ahora llevaba como suya. Era como si miles de vidas lo atravesaran, como si él ya no fuera uno, sino todos. Y en su pecho, una línea vibraba como corazón. Lo que lees en mí, es lo que callaste en ti, en el antiguo altar de Jerusalén, ahora convertido en templo sin nombre. Andrés se acostó sobre una losa. Rafael lo miró, con los ojos llenos de gratitud y duelo. Vas a escribirlo, ¿verdad? Andrés no respondió, pero el cuaderno se abrió solo, como si reconociera el momento final. La página estaba blanca, esperando. Y entonces ocurrió. Andrés comenzó a desaparecer, no con dolor, sino con revelación. Su carne se volvió pergamino, su sangre, verso, su alma, margen, y en el instante en que su cuerpo se desvaneció del todo, la página quedó llena, no de tinta, sino de él. Episodio 6. El libro que escribe la realidad. En el principio fue la palabra. Ahora, la palabra es el principio. Desde que Andrés se volvió página, el cuaderno vivo dejó de esperar manos. Ya no necesitaba ser escrito. Ahora, él escribía. Cada amanecer, una página nueva se formaba. Sola, sin tinta, sin autor. Y cada vez que una frase nacía, algo en el mundo cambiaba. Los árboles ya no mueren si son nombrados con amor. Y en los bosques, troncos secos comenzaron a reverdecer, cuando los niños los tocaban y susurraban sus nombres.
Los que no recuerdan su rostro, ahora se reconocen en los sueños. Y personas sin memoria despertaban llorando, porque alguien los había recordado en silencio. Los reescritos comenzaron a llamarlo el libro raíz, porque cada nueva palabra no solo revelaba el presente, reescribía lo que creíamos que era el pasado. Una línea en especial detuvo el tiempo. Lía nunca murió, solo se transformó en el margen que dio forma a esta historia. Y entonces, una mujer apareció en las afueras de Roma, desnuda, cubierta de frases vivas, sin hablar, solo sonriendo. Era ella, no la niña, no la mártir, la primera frase hecha carne. El Vaticano, o lo que quedaba de él, quiso detenerlo. Mandaron un grupo secreto para destruir el cuaderno. Pero cuando uno de ellos lo tocó, una frase se escribió en su pecho, quemando su piel. No puedes romper lo que ya te contiene. Y el hombre se desvaneció, como si nunca hubiera nacido. Ahora, cada palabra del Evangelio final se graba en alguna parte del mundo. Sobre piedra, sobre piel, sobre aire. No se enseña, se manifiesta. Y los que lo rechazan, no mueren, solo quedan fuera. Fuera de la historia. Episodio 7, la frase que nunca debió ser tocada. Toda escritura sagrada tiene un límite. Y quien intenta corregir lo divino, termina reescribiendo el abismo. Se llamaba Eloy Nacimiento. Es traductor de antiguos textos sagrados. Obsesionado con un solo pensamiento. ¿Y si el Evangelio final se equivoca? Había seguido el cuaderno vivo en silencio. Desde que comenzó a escribirse sin manos. Lo había copiado palabra por palabra. En hojas secretas, ocultas en una bóveda subterránea sellada con miedo y ambición. Hasta que leyó la frase que quebró su lógica. Lía no fue enviada por Dios. Ella fue quien despertó al Dios que callaba. Eloy no podía aceptar eso. Para él, Dios era eterno, inmutable, perfecto. Y esa frase era una herejía hecha verbo. Entonces lo intentó, con tinta robada, con pluma consagrada, con desesperación disfrazada de devoción. Cambió una palabra, solo una. Lía no fue quien despertó al Dios que callaba. Fue enviada por él. Nada parecía cambiar. El cuaderno no reaccionó. Pero al amanecer, las montañas del sur comenzaron a sangrar. Ríos se deshicieron. Textos antiguos comenzaron a borrarse por sí solos en todo el mundo. Y miles de personas olvidaron simultáneamente su propio nombre. No fue castigo. Fue ruptura. Porque modificar la palabra viviente es como alterar el latido del universo. El mundo no entendía lo que pasaba. Pero todos lo sentían. La historia estaba comenzando a deshilacharse. Lía reapareció, con los ojos completamente blancos. Como si ya no viera este plano, sino el tejido oculto detrás de la realidad. Se acercó al cuaderno, lo acarició, y este se estremeció como un cuerpo herido. Una nueva línea se escribió sola, como un gemido, una palabra fuera de lugar. Es suficiente para abrir el silencio que devora. Eloy fue encontrado desnudo, mudo, con la piel completamente en blanco, sin huellas, sin historia, sin lenguaje. Solo llevaba en el pecho, grabado a fuego, una advertencia. No toda corrección es salvación. Algunas son regresos a cuando nada existía. Episodio 8, el niño que escuchó el capítulo que no existe. Algunos leen, otros escriben, pero hay quienes simplemente escuchan. Lo que ni el cielo se atrevió a revelar. Tenía 8 años. No hablaba, no escribía, no había sido bautizado por ninguna fe. Su nombre era Ilan. Y lo único que sabía hacer era escuchar. Mientras el mundo temblaba tras la alteración de Eloy. Mientras el cuaderno vivo guardaba silencio por primera vez. Ilan caminó sin rumbo, hasta llegar al templo donde yacía el libro cerrado. No llevaba palabras, solo llevaba oído. Y eso fue suficiente. Se acercó al cuaderno con cuidado. Los guardianes no lo detuvieron, porque el silencio que lo envolvía no era humano, era antiguo, como si Ilan caminara con la bendición del primer aliento. Tocó la tapa del cuaderno, donde aún brillaba la grieta de la frase manipulada. No la abrió, no la forzó, solo apoyó su oído. Y entonces ocurrió un murmullo, lento, cálido. No era una voz, ni un idioma. Era el sonido de lo que aún no había sido escrito, pero ya existía. Lo escuchó todo. Un capítulo sin palabras. Un capítulo que ningún profeta vio, ningún apóstol tocó, ningún lector sospechó. Era el núcleo del Evangelio final. No una profecía, sino una promesa. Cuando ya nadie sepa leer, cuando la última palabra haya sido pronunciada, el mundo no terminará. Simplemente, se escuchará a sí mismo por primera vez. Ilan cayó de rodillas. No por miedo, por reconocimiento.
Sus ojos se llenaron de lágrimas. Y al caer al suelo, la grieta en el cuaderno desapareció. El libro volvió a brillar, pero no se abrió, porque ya no necesitaba hacerlo. La palabra había sido oída. Al día siguiente, las personas que cruzaban junto a Ilan sentían algo distinto. No necesidad de hablar, ni de rezar, solo de quedarse en silencio y escuchar, como si dentro de su sangre alguien más estuviera empezando a narrar. Episodio 9. Los que intentaron imitar la palabra. Se puede copiar la forma de una oración, pero no el alma que la sostiene. Cuando el cuaderno vivo comenzó a escribir por sí solo, muchos temblaron, otros adoraron, pero algunos quisieron replicarlo. Se llamaban a sí mismos los arquitectos del nuevo verbo, antiguos intelectuales, poetas del control, teólogos desilusionados. No creían en revelaciones, creían en estructuras, en simetría, en lenguaje sin alma pero con poder, y decidieron crear su propio libro, el manuscrito perfecto. Utilizaron las frases más bellas jamás escritas, tomaron palabras de todos los textos sagrados, usaron algoritmos, inteligencia artificial, y hasta voces humanas entrenadas en compasión simulada. El resultado era un libro impecable, puro en gramática, rico en símbolos, vacío en espíritu. Lo presentaron al mundo como una alternativa segura, un evangelio sin riesgos, sin mística, sin dolor. Prometía claridad, prometía consuelo, pero quienes lo leían sentían frío, no sabían por qué, no temían, solo no sentían nada. Mientras tanto, una anciana ciega en Etiopía escuchaba las frases del cuaderno vivo desde su sangre y murmuraba: el verdadero verbo arde, no explica. Un día, uno de los arquitectos, el más joven, leyó en voz alta una página del manuscrito perfecto, frente a un grupo de niños que conocieron a Lía en sus sueños. Al terminar de leer, uno de los niños alzó la mano y dijo: ¿por qué tus palabras no tienen eco? El arquitecto no supo responder, solo supo que, al mirar su propia sombra, ésta no lo seguía más. El manuscrito fue distribuido, traducciones masivas, campañas globales. Pero ¿a dónde llegaba? Los sueños se apagaban, las piedras dejaban de susurrar, y el cuaderno vivo cerraba sus páginas, no por miedo, sino por respeto, como si la palabra eterna se negara a competir con lo que no tenía alma. Episodio 10. El hombre que escuchaba lo que hay detrás de las letras. Entre cada palabra revelada, existe un susurro que ni Dios se atrevió a pronunciar. Su nombre fue olvidado por todos, no por castigo, sino porque nunca fue elegido, no por el cuaderno vivo, no por los reescritos, ni siquiera por los arquitectos del manuscrito perfecto. Era el intermedio, el descartado, el que no soñaba, el que no escribía, el que no encajaba en ningún verso. Pero él, a diferencia de todos los demás, no buscaba palabras. Él escuchaba el espacio entre ellas. Vivía en las ruinas de una biblioteca inundada, donde las frases se habían borrado de los muros, pero donde el eco seguía vivo. Y fue allí, entre humedad y polvo, donde lo oyó por primera vez. No era una voz, ni un verso, era un temblor detrás del lenguaje, un aliento que soplaba desde lo invisible, cada vez que alguien intentaba nombrar lo sagrado. No soy elegido, susurró él, pero escucho lo que los elegidos nunca percibieron. Y entonces comprendió. No toda revelación viene escrita, algunas solo se dejan caer, como un latido detrás del verbo. Una noche, el cuaderno vivo se abrió solo. Nadie lo tocó, nadie lo invocó, solo giró una página en blanco. Y allí, en la nada, se dibujó una forma sutil, la silueta de él, el olvidado, el rechazado, y por debajo, una frase: el que nunca fue leído, es quien escuchó el texto verdadero. Desde entonces, todo aquel que se acercaba a él, perdía la necesidad de hablar, solo escuchaban, y lo que oían, no eran palabras, eran decisiones, futuras, pasadas, nunca dichas, pero siempre presentes. Los de sangre comenzaron a llamarlo el oído original, no por su don, sino porque él era la primera grieta, por donde se filtraba lo que ni siquiera Dios había terminado. Episodio 11. La fe sin palabras. Cuando el verbo se agota, comienza el silencio que revela. Todo comenzó con un sonido que no venía de ninguna parte. No tenía tono, ni eco, ni forma, pero se sentía dentro del pecho, como si el alma, por fin, recordara su idioma natal, aquel que existía antes de las letras. El cuaderno vivo dejó de escribir, no porque hubiera terminado, sino porque ya no hacía falta. Los de sangre dejaron de murmurar sus versos.
Los reescritos ya no predicaban. Incluso los que soñaban dejaron de relatar sus visiones. Y en lugar de eso, escuchaban. Los sonidos eran únicos para cada uno. Cuadrado negro pequeño, una madre escuchaba la risa de su hija que aún no nacía. Cuadrado negro pequeño, un viejo guerrero sentía el sonido de la piedra al ser perdonado. Cuadrado negro pequeño, un niño oía la melodía exacta del momento en que nunca fue abandonado. No había explicación. No había texto. Solo presencia sonora. Y entonces, comenzó la división final. Los que no soportaban ese silencio vivo, intentaron volver a la palabra. Crearon nuevos textos, nuevas escrituras. Pero todo lo que escribían era frágil, porque ya nadie los leía. El mundo había cruzado un umbral. La palabra ya no se necesitaba para creer. Un antiguo profeta cayó de rodillas y gritó: ¿Cómo guiaré a los fieles sin pronunciar el nombre del Altísimo? Y desde el viento, una brisa tibia le respondió, sin decir nada. Él lloró, porque entendió. En lo alto de una colina olvidada, Ilán, el niño que escuchaba lo que no se podía escribir, miró al horizonte. No dijo nada, pero todos, en todas partes, al mismo tiempo, se giraron hacia la misma dirección, como si hubieran oído algo nuevo, algo eterno, algo sin palabra. Episodio 12, final de serie, la última página. No todos fueron creados para leer el fin. Algunos nacieron para ser el fin escrito. No hubo advertencia, ni profecía, ni señal. Solo un suspiro colectivo, como si toda la humanidad inhalara al mismo tiempo, esperando una última palabra, que no llegaría en voz ni en tinta, porque el Evangelio ya no estaba en el cuaderno, estaba en ellos. El cuaderno vivo, cerrado desde el silencio, comenzó a deshacerse lentamente. No se quemaba, no se rompía, se disolvía en el aire, como si regresara al origen, a la boca de lo innombrable, a la grieta donde la primera letra fue respirada. Y entonces, ocurrió lo impensable. Cada ser humano, cada niño, anciano, creyente, escéptico, buscador, comenzó a sentir una frase formarse dentro de su pecho. No era la misma para todos, pero todas tenían algo en común. No eran para ser leídas, eran para ser vividas. Una mujer en el fin del mundo se detuvo a mirar el cielo. No había estrellas, solo un inmenso lienzo en blanco. Y allí, con su silencio, su llanto, su historia, escribió su última página. Y esa página era ella. Uno a uno, los seres humanos comenzaron a comprender que el Evangelio final no se cierra, porque el final no es una frase, es una transformación. No se trataba de entender a Dios, sino de convertirse en espacio, donde Dios pudiera seguir escribiéndose. Ilán, ahora ya joven, entra al templo vacío donde todo comenzó. Mira el altar. Ya no hay libro, solo un espejo. Se acerca, y lo que ve no es su rostro, es una página abierta, esperando. Final absoluto del episodio y de la serie. Ilán sonríe, coloca la palma sobre el vidrio, y con su propio pulso, escribe sin escribir, habla sin hablar. Una sola y última línea. Yo soy el Evangelio que no necesita fin. La pantalla se funde a blanco, y el silencio es eterno, pero lleno